Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Avanzamos con más información. ¿Qué significa el enfrentamiento o bien el choque entre el Poder Judicial de la Federación y el presidente Andrés Manuel López Obrador, que recuerde usted representa al Poder Ejecutivo Federal? De esto nos hablará el día de hoy nuestro colaborador Edgar Olivares. Edgar, ¿qué tal? Muy buenos días, te escuchamos. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal, Ceci? Te saludo con mucho gusto, al igual que a toda la audiencia de Señal Global. Vimos cómo en el Congreso se aprobó la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, la reforma a la ley eléctrica, donde hay una serie de cuestiones que buscan acotar la influencia que tiene la iniciativa privada en el sector. Recordemos que durante la administración del priista Enrique Peña Nieto se permitió que la iniciativa privada tuviera mayor participación y mayor juego en la generación de energía eléctrica en el país. Lo mismo ocurrió con la reforma energética en general y el tema de los combustibles. En ese sentido, el presidente López Obrador y Morena buscaron que esta reforma permitiera mayores ingresos al Estado, que la hacienda pública obtuviera mayores beneficios del uso privado de la energía eléctrica. Sin mover ni una sola coma, tanto la Cámara de Diputados como el Senado aprobaron esa reforma en la industria eléctrica en el país. Y como es natural en cualquier reforma o en cualquier cambio a la ley, después vinieron impugnaciones ante el Poder Judicial. Amparos que provocaron que 2 jueces generaran medidas contra esta reforma, es decir, suspensiones provisionales mediante la vía del amparo, cuestiones que no se le puede negar a ningún ciudadano porque se tiene que revisar de fondo el asunto en el Poder Judicial. Ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador realmente lanzó una afrenta ante el Poder Judicial diciendo que se tenía que investigar la actuación de los jueces y que el Consejo de la Judicatura tenía que revisar si estos jueces incurrieron en irregularidades, porque a consideración de Andrés Manuel López Obrador así fue. Después vinieron una serie de comunicados, de comentarios por parte del presidente de la Corte, Arturo Saldívar, y de otros miembros del Poder Judicial que le están diciendo al presidente Andrés Manuel López Obrador que no debe intentar violar la autonomía y que estos jueces tienen toda la autonomía para actuar y que la queja se va a recibir obviamente por parte del presidente, pero no puede entrar a este juego donde cualquier decisión que tomen los jueces que no le gusta al presidente López Obrador tenga que ser combatida desde las conferencias mañaneras o con todo el peso del gobierno de la República. Ante este panorama hay varias reflexiones, Ceci. Una vez que hemos visto que también ha terminado esa especie de romance que había entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, de mucha cordialidad y donde no había habido enfrentamientos de consideración. La primera reflexión es hasta dónde el presidente López Obrador realmente debe pugnar porque se castigue o se investigue a un juez o hasta dónde debe respetar el trabajo de los jueces. Me parece que como mandatario tiene todo el derecho de pedir que se investigue un juez, pero lo que no tiene derecho es a utilizar su poder para doblegar al Poder Judicial. Es fundamental que en el país exista la división de poderes porque es fundamental que existan esos equilibrios en la vida política y en la vida pública de México. Me parece correcto que el presidente de la Corte salga y defienda a sus jueces, pues claudicar en un tema como las suspensiones provisionales de la reforma eléctrica podría abrir una puerta muy peligrosa para que el Poder Ejecutivo doblegue al Poder Judicial. Esto provocaría que cualquier decisión que tome el presidente, cualquier reforma que le aprueben en la Cámara de Diputados, en el Senado, y que pueda tener un freno en el Poder Judicial, realmente pase justamente por presiones políticas desde Palacio Nacional y no porque sea una reforma aprobada. Ante estas circunstancias, me parece que es fundamental que como ciudadanos velemos por la autonomía de los poderes, aunque también debemos ser cuidadosos y exigir al Poder Judicial que haga bien su trabajo, pues también pesa sobre este poder un sinnúmero de acusaciones de corrupción y, sobre todo, de decisiones que han sido lamentables.
Por eso es importante que el Poder Judicial sea un ente fuerte, que tome decisiones con base en la legalidad y que realmente empiece a tener una mejor imagen. De lo contrario, el Poder Ejecutivo, en voz del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, comenzará a debilitar al Poder Judicial, algo que es sumamente grave y peligroso. Lo hemos visto en otros países. Ahora, el tema que maneja el presidente López Obrador es la posibilidad de hacer una reforma constitucional si declaran, obviamente, en estas impugnaciones que fue inconstitucional el tema de la reforma eléctrica. Y también eso va a abrir un gran debate, hasta dónde el presidente López Obrador, en cada tema que no le guste, va a acudir a las reformas constitucionales. Y si esto abre la puerta de cambios trascendentales, pudiéramos en su momento estar ante un panorama donde el presidente pueda cambiar la Constitución para el beneficio propio o de su partido, no solamente en temas de la industria eléctrica o temas de gobierno, sino incluso en temas electorales, lo cual sería muy riesgoso. Es mi comentario esta mañana, Ceci, para toda la audiencia de Señal Global. Así es, estas reformas que les dicen a modo es muy peligroso, Edgar, y coincido contigo en que la división de poderes son parte fundamental de la democracia constitucional, pero no hay que olvidar también, Edgar, pues bueno, el tema de que los jueces, las jueces deben de actuar también con autonomía de intereses económicos, con imparcialidad y apego a las leyes, porque bueno, hemos visto muchos casos que no ha sido así, Edgar. Así es, y lo interesante de todo esto es que estamos viendo realmente la división entre dos poderes, no entre los tres poderes que conforman el Estado. Al tener la mayoría en el Congreso, bueno, al menos en la Cámara de Diputados, no una mayoría absoluta en el Senado, pero sí una mayoría, pues el presidente López Obrador prácticamente tiene en el Congreso una oficialidad de partes. No le movieron una coma a la reforma eléctrica. El presidente López Obrador dijo, como va, tiene que salir, y así salió. Entonces, prácticamente la única división de poderes posible, al menos en este periodo, en este trienio legislativo, es entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. De ahí la importancia que se preserve un Poder Judicial fuerte. Y ya veremos, a partir de las elecciones de 2021, la nueva configuración de la Cámara de Diputados y también la actuación de esos diputados, si realmente van a velar por los intereses de los ciudadanos y a generar equilibrios, o ya una vez ahí también puedan escuchar el canto de las sirenas y aliarse al poder en turno. Ya lo veremos eso. Así es, Edgar, muchísimas gracias, como siempre muy interesante tu colaboración y pues vemos cómo avanza este tema. Te mandamos un abrazo y nos vemos la próxima semana. Igualmente un fuerte abrazo para ti y para toda la audiencia de Señal Global. Muchísimas gracias a nuestro colaborador y amigo Edgar Olivares. Avanzamos